Hola a todos, bienvenidos a Sin Rumbo Fijo nuevamente. El día de hoy me encuentro en Cádiz. Es la tacita de plata de España y les voy a enseñar por qué. En la entrada a Cádiz, después de pasar el puente, lo primero que vemos es el complejo deportivo Puerto Elcano, el cual es un centro náutico en donde las personas pueden practicar atletismo, embarcaciones, fútbol, musculación, pádel, regatas, velas, vela de escuela y windsurf. Aquí me encuentro en el puerto principal de la ciudad y al lado de los dos puentes que conectan a la ciudad con el resto de la More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Cádiz es la tacita de plata de España y es que todavía no están seguros de cuál es el significado real de este nombre, ya que hay varias teorías. Sin embargo, una de las más acertadas es que el sol da un reflejo plateado sobre las aguas de la playa y la ciudad se ve como una tacita con un plato desde el cielo. La Casa de Iberoamérica albergaba la cárcel real y su construcción data del año 1794. Ahora me encuentro en la Catedral de la ciudad. Este es un impresionante monumento que data de la Edad Media. Tiene muchísima historia. Una de las cosas más particulares es que su construcción se fue realizando por etapas y al principio se usó mármol, luego piedra caliza y luego piedra marina, ya que no alcanzaba el presupuesto para terminarla con mármol. Aquí podemos ver la diferencia en sus materiales de construcción, ya que esta entrada está hecha a base de mármol y aquí tenemos la diferencia de colores con la piedra sacada del mar y la cúpula en dorado. Uno de los principales lugares turísticos que ver en Cádiz es su hermoso paseo marítimo, un paseo repleto de gatos callejeros y gaviotas con la imagen de la catedral de fondo. Caminar por este lugar y contemplar desde allí el atardecer es una de las cosas más importantes que ver en Cádiz, además de las hermosas fotografías que puedes realizar desde este punto. Y después de haber recorrido todo el paseo marítimo de la ciudad, llegamos a la playa que se llama La Caleta. Esta es la playa más famosa. Esta es la playa de La Caleta, es una playa bellísima, con aguas cristalinas. Todo el mundo viene a disfrutarla porque con estos calores no hay nada mejor que un baño fresco de las aguas del mar. Esta playa cuenta con servicios públicos de baño y también de ducha. Aquí voy en el recorrido que llega desde La Caleta hasta el castillo de San Sebastián. El castillo de San Sebastián es una de las joyas mejor guardadas en Cádiz. Durante muchos años este castillo, situado al borde del paseo marítimo y en la playa de La Caleta, ha estado cerrado al público por diferentes motivos. En la Edad Antigua, el templo fenicio de Moloch Cronos estaba ubicado en este mismo lugar. La original silueta de este castillo sobre el mar lo ha convertido en escenarios de varias películas rodadas en Cádiz. Y aquí estamos en la puerta del castillo de San Sebastián, a orillas del océano Atlántico. Lamentablemente el castillo está cerrado en este momento, así que no pudimos entrar, pero la verdad que las vistas se disfrutan completamente.
Aparte de todo, descubrí que los gaditanos son los mejores clavadistas de España. Ya lo verán. La Caleta es la playa por excelencia del casco antiguo. Está refugiada entre dos castillos, el castillo de San Sebastián y el castillo de Santa Catalina. Las barcas balanceadas por el mar producen destellos que la hacen brillar. El paseo que da al castillo de San Sebastián divide la playa en dos tramos, quedando al sur una pequeña lengua de arena que también es aprovechada para tomar el sol y disfrutar del baño en piscinas naturales de piedra. He llegado al centro histórico, el cual cuenta con unas calles bastante antiguas y bastante angostas. Entre el ayuntamiento y la catedral podemos encontrar el barrio El Pópulo. Es el más antiguo que ver en Cádiz. Su origen remonta del siglo XVIII. Las pequeñas calles que tiene están repletas de bares donde tapear y salir por la noche. Sin duda alguna, una de las mejores cosas que hacer y que ver en Cádiz. Así también disfrutar de la gastronomía gaditana, que es principalmente el marisco. Este es el mercado central de Cádiz, ubicado en la Plaza de las Flores. La Plaza de las Flores es uno de los lugares de mayor encanto en Cádiz, por sus llamativos y coloridos puestos de flores. Esta plaza es más concurrida durante los carnavales, pues es ahí donde los gaditanos presentan sus actuaciones callejeras con agrupaciones. Yo aproveché para tomarme un bocadillo de jamón ibérico y un rico cafecito en un auténtico bar español. La catedral, que está al lado del mar, tiene su cúpula recubierta con azulejos dorados, el cual encaja a la perfección con la fisonomía gaditana de aires coloniales. Combina estilos barroco y neoclásico y es uno de los tesoros más apreciados de España. Esta es la Plaza de San Juan de Dios. Está ubicada justo frente al puerto y es la puerta de entrada de la ciudad. Su tradicional función comercial se vio incrementada a medida que el comercio americano iba creciendo. En algún momento fue la plaza del mercado público de la ciudad hasta que se inauguró el mercado central que existe actualmente. En la Plaza de San Juan de Dios destacan interesantes edificios como el actual ayuntamiento, la iglesia de San Juan de Dios y la Casa de los Pasos Miranda. Definitivamente Cádiz tiene una riqueza muy grande a nivel histórico. Es considerada la ciudad más antigua de España y algunas personas dicen que es la ciudad más antigua de toda Europa, aunque compite con una ciudad de Polonia y Atenas en Grecia. Desde aquí podemos divisar la estación del tren que conecta a Cádiz con el resto del país y también todo el puerto marítimo de Cádiz con toda su infraestructura en este hermoso atardecer. Espero que les haya gustado el recorrido por esta bella ciudad. Si tienen la oportunidad, tomen el tiempo de venir a visitarla porque no se van a arrepentir. Cada rincón tiene muchísima riqueza histórica y unos paisajes bellísimos.